Vamos a leer en Marcos capítulo 16 y versículos 15 y 16. Y también vamos a leer en Romanos capítulo 1 y versículo 16. Primeramente en Marcos, dice así: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Leemos también Romanos capítulo 1 y versículo 16. Dice allí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podemos leerlo todos en alta voz a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el Señor. La palabra evangelio, que es de lo que quiero hablar en esta noche, en esta mañana. Oye, se fue rápido el día. En esta mañana, el poder del evangelio es el tema para hoy. El poder del evangelio. Evangelio es una palabra griega que precisamente significa buena noticia. Yo le dije que le traía buena noticia. Hay buena noticia de Dios. Significa buena noticia o las buenas nuevas de Dios para el hombre. ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? Las buenas noticias en este tiempo no venden. Hay que ponerla, cambiarla. Si hay algo malo que está pasando, ahí están todos los canales. Y si se puede poner más impactante, algo más negativo, si vienen y ven como que eso no es noticia, eso no vende. Entonces, la gente, el morbo trae venta de las noticias. Pero yo le traigo muy buena noticia. Y es la noticia de Dios para el hombre. Es esa noticia que Dios siempre a través de la Biblia quiso dar a conocer y que llegó, la noticia de Cristo, porque el evangelio contiene a Jesucristo, trae consigo a Jesucristo. Los pastores allí anunciaron, ¿verdad?, los ángeles, que había nacido un Salvador, allá en Lucas capítulo 2 y versículo 11. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Es un verso que leemos siempre en los días de Navidad, porque había llegado la hora, ha nacido el Salvador. Fíjense que no dice un Salvador, es el Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el Señor. Nosotros también, nosotros hemos sido llamados para llevar el evangelio de salvación, porque como dije, el evangelio trae consigo a Cristo. Y Dios quiere que todo el mundo reciba esta buena noticia, porque sin el evangelio no hay, sin Jesucristo no hay posibilidad de salvación. En los domingos pasados estuvo hablando Joan, estuvo hablando acerca de las señales, acerca del fin, porque Cristo viene. Y luego el siguiente domingo habló nuestro hermano Isaías acerca de la realidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que hay que estar preparado para esa venida. No hay duda que el Señor viene. Hacía énfasis nuestro hermano Isaías. Pero yo quisiera, y basado en una pregunta que me hicieron una vez, hablarle de lo que hace el evangelio ahora mismo. ¿Qué está haciendo el evangelio? ¿O qué ha hecho el evangelio desde la venida de Cristo
hasta nosotros, tantos creyentes que se convirtieron, que fueron impactados por el evangelio, ¿qué pasa con ellos? Una persona me preguntaba una vez, ok, el Señor viene y yo escuché el evangelio y yo creo en el Señor Jesucristo y yo soy salvo y el Señor viene a buscarme, pero ¿qué pasa mientras yo estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Es algo bueno para mí? ¿Es algo bueno para la sociedad? Y pensando en esto, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios y este texto que nosotros leímos, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué cosa? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? ¿Quiénes se pueden salvar? Todos los que creen tienen ese privilegio de ser salvados cuando se le presta atención al evangelio. Dice Efesios capítulo 1 que a los que oyeron, ¿verdad?, el evangelio y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Qué bueno es que allí la garantía de haber nosotros sido impactados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué cosa hace el evangelio? Bueno, desde que vino Jesús trajo una revolución aquí, porque el evangelio te habla de renovación, el evangelio te habla de un poder que no solamente, ¿verdad?, además de traer salvación, pero es algo que también cambia la manera de pensar. El evangelio trae cambio a la manera de vivir. Si tú cambias tu mente, también vas a cambiar la manera de tu actuar. Y si tú cambias la manera de actuar, si tenía una manera de actuar no conveniente para ti, para tu familia, para la comunidad, entonces va a ser de bendición no solamente para ti mismo, sino también para la comunidad. Qué bueno es, usted no se imagina, hermano, no podemos imaginarnos la vida sin los creyentes en este mundo. Sin personas que hayan sido impactadas por el evangelio. Romanos capítulo 12 nos habla de que somos renovados, ¿verdad? Trae renovación el Espíritu Santo a todos los creyentes. Cuando Jesús vino, que trajo ese evangelio que cambiaba las vidas, ustedes ven cómo la manera de tratar a los niños iba a cambiar de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque aunque se le impidieran antes a los niños, ahora no deja a los niños que vengan a mí, vengan. Y el Señor aparece allí cargando a los niños y tratando a los niños. El Señor trató a las mujeres diferente a como se trataban antes. ¿Verdad que sí? Antes las mujeres no tenían ningún tipo de participación. Nadie se fijaba en ellas. Sin embargo, ahora el Señor levanta, reivindica el papel de la mujer. Y ahora usted ve mujeres sirviendo al Señor. Eso era raro, porque por eso cuando vinieron encontraron los discípulos que una mujer que estaba hablando el Señor con una mujer, eso le llamó la atención, porque eso no era común. Sobre todo un rabino, un maestro, que tener allí hablando con... Eso no era común. Pero ahora el Señor viene para dar a salvación ¿a quiénes? A todo el mundo. Él está llamando a todo el mundo, a los niños, a los jóvenes. Pero la mentalidad, la forma de hacer las cosas, ahora iba a cambiar también. Y eso que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, libros de los Hechos, el capítulo 2 y versículo 44 en adelante dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Usted ve el trato que había ahora en la gente que habían recibido el evangelio?
Era totalmente diferente, era el evangelio que ahora había traído el Señor Jesucristo, esa nueva de salvación. Estas personas ahora se preocupaban por los demás, por los que no tenían nada, pero también por los otros. Eran personas que perdonaban. Era el amor de Cristo, ahora se veía en todos aquellos que eran impactados por el evangelio. Ahora los hermanos se veían perdonando unos a otros. Ahora amando a aquel, aunque me trató mal en alguna ocasión, ahora yo lo trato de manera diferente porque ahora yo soy cristiano. Y lo que dijo Jesús, ahora yo amar a aquellos que nos ofenden, aún a los enemigos, tener un trato más con ellos. ¿Por qué? Porque el evangelio eso es lo que hace. Y viene alguien y dice, no, pero eso es locura. Claro que es locura el evangelio para aquellos que no creen. La palabra de la cruz, eso es lo que dice la Biblia, que es una locura. Pero el evangelio ahora vino a ser un beneficio para, no solamente para nosotros, sino también para el pueblo, para todo el mundo, para las naciones. Porque ahora los cristianos, de ahí en adelante, era una comunidad que aunque eran perseguidas, porque claro, ¿cómo no iban a ser perseguidos? Era una locura lo que estaban haciendo esta gente. No era algo común. Esta gente al que cortarlo de allí, Satanás no quiere eso. ¿Y qué pasa? Que la gente se trataba de manera diferente. Se cuenta en la historia que el comportamiento de los cristianos a lo largo de la historia, vemos que los cristianos eran más productivos. En los tiempos de Constantino, que se le abrió a los cristianos, ¿qué pasaba? Que el trabajo de estas personas, como ellos trataban a sus siervos y viceversa, como los siervos trataban a sus amos, era diferente. Pero también en los tiempos de Calvino, muchos años después, la gente era impactada por el evangelio y la producción era mayor. Porque cuando usted tiene un empleado que es cristiano, que es honesto, porque eso es lo que estamos llamados a hacer, una persona que vive el evangelio, ahora va a trabajar más, ¿sí o no? Ahora sirve mejor a su compañero. Pero ahora, ¿cómo sirve esa persona a sus padres? ¿Cómo se comporta en todos los ámbitos de la sociedad? Se comporta mejor. Entonces, el evangelio vino a ser una gran bendición para este mundo. ¿Se imaginan otra vez el mundo sin el evangelio? Sin ese evangelio que usted predica. Evangelio que tiene un llamado para cambiar de vida, para ser personas honestas, que no andan hablando mentiras, que no andan robando por ahí. Ahora la policía tiene menos problemas con el evangelio, menos problemas por el beneficio del evangelio. ¿Ustedes saben por qué? Porque no, ¿cuántas veces viene la policía a este lugar buscando a los cristianos aquí? ¿Por qué? Porque andan robando y haciendo tantas cosas por ahí. Viene aquí, no, nos lo llevamos a todos porque esta gente es tan malo. ¿Verdad que no? Eso no le deja beneficio. No tienen problemas con nosotros. ¿Se imaginan si el mundo entero hubiera sido impactado por el evangelio? ¿Qué pasaría? Hubieran poco policía, ¿verdad? Hay poco policía. Porque ya no va a haber más ladrones. Y si anda, mira qué pasa, mira lo que pasa. Cuando alguien dice por ahí, bueno, un cristiano hizo tal cosa, sale hasta por la noticia, ¿sí o no? Eso inmediatamente sale rápido porque es una noticia que vende, eso es algo que no es común. Eso no es común. Hay un pastor que cayó, los pastores todos están cayendo. No, eso no es así. Eso no es así. Alguien puede caer. Todos estamos propensos a caer en algún momento de la vida y cometer algo. Pero déjeme decirle que el pueblo de Dios, el pueblo que fue impactado por el evangelio, Dios lo cuida de todas esas cosas. ¿Usted sabía? Y estamos llamados a apartarnos y estar en este mundo, pero no somos de aquí. No somos de este mundo. Pero hermano, nosotros somos una bendición para este mundo. Los más grandes inventos que se han inventado en la humanidad, ¿usted sabe quiénes lo hicieron?
hombres que fueron impactados por el Evangelio. Las mayores universidades que han habido en los tiempos tienen trascendencia cristiana, como Harvard, como Oxford y otras universidades. Su nacimiento fue por medio de cristianos, con valores cristianos. De manera que el cristianismo trajo una revolución de bendición para este mundo y damos gloria a Dios por eso. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Evangelio? Mientras nosotros estamos aquí en este mundo, hermanos, ¿somos qué? Somos sal de este mundo y somos también luz. Usted y yo somos una luz aquí, de manera que no podemos apartarnos del Evangelio, de lo que nosotros estamos llamados a hacer como parte del Evangelio y parte del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos siendo llevados en este proceso a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y nos toca crecer cada día más. De manera, hermanos, que a veces los cristianos eran mencionados y en muchos casos aún son mencionados como personas que, bueno, pobrecitos, ellos no aportan nada a la sociedad. Ellos hay que quitarlos de este mundo porque ellos están en contra de muchísimas cosas que a la luz de la corriente del mundo están como atrasados los pobrecitos. Pero usted ve que no es así. Más bien nosotros tenemos en luz, en luminaria este mundo. O sea que la gente que pueda ver que hay algo diferente en la vida de los cristianos y quieran eso que usted tiene. Nosotros estamos, hermanos, llamados cada día a vivir este evangelio. Miren, si nosotros tenemos algo de tanto poder, de tanto beneficio, nosotros que estamos llamados a llevar el evangelio. Si yo preguntara aquí, ¿cuántas veces usted ha llevado o ha tenido la experiencia de llevar a alguien a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces usted ha tenido en su vida de creyente la experiencia de llevar a alguien a los pies de Cristo? Si yo preguntara, hiciera otra pregunta. ¿Ha tenido usted la experiencia de hablarle a una persona de Jesucristo y llevarle el evangelio? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido esa experiencia? Hablarle quizá en el bus, hablarle quizá en el trabajo, hablarle quizá en la escuela, hablarle, no sé, en cualquier lugar del mundo ahora se puede hablar, pero estamos nosotros nos sentimos nosotros presionados a llevar por la necesidad que hay el evangelio, porque nosotros tenemos en la mano algo tan importante que hace cambio a las vidas de la persona. Nosotros tenemos algo que puede hacer cambio y ser la diferencia en las vidas de las familias en este mundo. Noten que el trato entre los cristianos y de tratar aún los del mundo y a tratar a todas las personas es totalmente diferente. ¿Usted sabe por qué? Porque hubo un cambio de mente. Y un cambio de mente es lo que se necesita cada día más en este mundo. Cada vez que impactamos a alguien, que Dios impacta a alguien con el evangelio, hermano, es una persona que está siendo sacado de su forma de vivir. Hemos visto tantas personas que han llegado a la cárcel y han conocido al Señor ahí, en la cárcel, porque hay muchas personas que tienen ministerio de predicación en las cárceles. Ese no es mi ministerio, ir a la cárcel. Pero yo tengo ministerio. Miren, yo ni tengo ministerio de ir a los hospitales, ni tengo ministerio de ir a la cárcel. Ese no es. Y si tengo que ir, voy. Pero ese no es mi ministerio. Tengo problemas con ir a los hospitales. Y
Los hermanos de aquí son testigos que cada vez que hay alguien enfermo, yo voy. Pero cuando voy, yo tengo que prepararme, porque yo como que me da cierta... Termino yo siendo enfermo. Porque no todos tenemos ese don. Dios utiliza a cada quien. Ahora yo tengo que ir, yo tengo que hacer un esfuerzo de ir y visitar a los hermanos, orar con ellos. Hemos tenido la oportunidad de llamarnos personas que nos llaman, mira, mi mamá está muriendo, quiero a alguien que le hable del evangelio. Y yo recuerdo en una ocasión que me llamó Elizabeth y yo estaba en el trabajo y yo no podía ir. Y ella fue donde la señora que estaba muriendo y allí la señora prácticamente lo único que podía hacer era que escuchaba. Pero el evangelio la alcanzó. ¿Usted sabe por qué? Porque alguien le habló. Dice, ¿y cómo creerán si nadie le predique? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros fuimos llamados a hablarles a otros. Entonces, como decía, hay alguien que van a la cárcel a hablarle a otros, a alcanzar a esta gente que están allí por crímenes graves. Y muchos de ellos, ustedes ven que quizás han sido testigos, como yo, de hombres que han salido por su buena conducta de allí. ¿Usted sabe por qué? Porque el evangelio lo cambió. Y estas personas ahora salen de allí, ahora están aptos para habitar en la comunidad con las personas y ahora nadie le tiene miedo. Cuando una persona sale así, muchos quizás se quedan como cuando el apóstol Pablo se convirtió. El apóstol Pablo fue impactado por el evangelio, ¿sí o no? Fue impactado y hubo un cambio allí y los discípulos tenían miedo, los apóstoles, a Pablo ese tipo agarraba a los cristianos y se los arrastraba y andaba sacándolos de la sinagoga. ¿Para qué? Para llevárselo preso y matarlo y castigarlo, así como a Esteban. Pero cuando vino el evangelio, ¿quién era el apóstol Pablo? Totalmente diferente. Hubo un cambio allí. Ahora estaba apto para estar con todo el mundo. Porque Dios le había cambiado. Entonces, aún en la cárcel, todo el que está allí, hay personas que han sido llamados a esos ministerios allí. Y han sido miles de personas han sido salvados porque personas van allí y le predican el evangelio. Y estas personas salen de allí y tienen un trato diferente con todas las personas. Tienen trato diferente con sus hijos, tienen trato diferente en su trabajo. Ahora pueden estar en un sitio estable. ¿Saben por qué? Porque su mente ahora fue cambiada. Hubo una renovación que solamente lo hace Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el evangelio es poder, es un poder para restaurar las vidas. Es un poder que restaura al que está caído, aquel que está debajo del puente, porque la sociedad ya lo impulsó para allá y ya no puede estar en la sociedad. Pero el evangelio, muy difícil, yo no sé cuántos de ustedes quizás han visto una persona que vive el evangelio y pero vive debajo de un puente. ¿Verdad que no? Eso no es así. ¿Por qué? Porque hay otra manera de pensar. Y los beneficios que tenemos en el evangelio es que Dios protege a sus hijos, ¿sí o no? Dios está proveyendo para sus hijos. Mientras nosotros estamos en este mundo, dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que me diga pan. Entonces, cuando yo veo a alguien pidiendo en nombre de Jesús en la calle, inmediatamente hay algo aquí que me enciende una luz roja. Algo aquí anda mal. Yo veía un video de un señor que sabe Biblia, pues es impresionante. Este hombre es un teólogo, un erudito, y uno lo oye hablando, pero dice, pero ¿cómo aprendió este hombre tanta Biblia? Pero él es un homeless, es un hombre que vive en la calle, no tiene dónde vivir. Y el que lo estaba entrevistando le dice, señor, pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted llegó aquí? ¿Usted tiene esposa? Dice, sí. ¿Y tiene hijos? Sí.
Y entonces dice, pero su esposa, ¿por qué está allá? Bueno, ella no quiere vivir en mis condiciones, pero entonces inmediatamente uno ve que hay algo ahí que no está bien. Es porque nosotros podemos tener la Biblia aquí dentro, todo. Pero si el Evangelio no ha llegado hasta acá, no nos ha transformado la obra que hace el Espíritu Santo, nosotros podemos tener todo tipo de conocimiento aquí y vivir una vida no como la que el Evangelio hace en la persona, sino vivir una vida como la vive cualquiera por ahí. Porque el hombre de Dios, ahora la palabra está llamada, es para cambiarnos, es para que todo el hombre de Dios viva una vida ahora de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es útil, útil para cambiarnos, para que el hombre pueda vivir bien, para que le vaya bien en la vida. Te ve cómo están los lugares de estudio llenos de cristianos también, porque los cristianos se van a prepararse. En los trabajos muchos quisieran tener hombres que sean... Yo he ido a buscar trabajo a lugares, estando trabajando en lugares, y cuando yo le ofrezco llevar a alguien que es cristiano, la persona me dice, si es cristiano, tráemelo. Y es porque esa persona ha tenido un ejemplo de alguien que trabajó para él en su empresa, que era cristiano, y valía la pena seguir negociando con los cristianos. Entonces nosotros tenemos beneficio en este mundo mientras el Señor viene. Hay muchas cosas que nosotros disfrutamos en este mundo, porque son bendiciones de Dios, ¿sí o no? No tenemos que andar con la cabeza debajo porque somos cristianos, no, en alto porque Dios nos ha transformado, porque Dios nos lleva de triunfo en triunfo cada día. El creyente vive triunfante, ¿sí o no? Gloria al Señor, porque hemos sido salvados y mientras el Señor viene, Él tiene cuidado de nosotros. Pero no podemos olvidar, hermano, que nosotros estamos aquí y una de las funciones principales de la iglesia es llevar el evangelio a todos los perdidos, a todas las personas. Hay que hablarle el evangelio. Yo quisiera, antes de terminar, hacer algo práctico. Hermano, tenemos mucha gente alrededor. A veces tenemos mucho tiempo en el evangelio, muchos años en el evangelio y no hemos tenido una experiencia a veces ni siquiera de hablarle a una persona el evangelio. A veces hay personas que están años con nosotros en trabajo, hemos sabido, y personas que nos han dado testimonio, ¿verdad? Y ninguno de sus compañeros saben que es creyente. Y se pasaron los años y ojalá, hermanos, que no pasemos por esa experiencia. Que los que estén alrededor nuestro sepan que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque esa persona puede ir al infierno y después yo me quedo con el remordimiento de que yo no le hablé a esa persona. Y se lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Necesitamos aprovechar el tiempo. A veces sentimos temor de hablarle a una persona. A veces en el avión, en el carro, donde sea, tenemos oportunidades que podemos aprovechar. He llevado al trabajo, por lo menos en 2 ocasiones de mi vida, he llegado al trabajo. Y compañeros de trabajo, que lo vi el viernes, el lunes me dicen, sí, pero él murió. Entonces, algunas de esas personas, yo no le llegué a hablar del evangelio. Entonces, pude hablar de muchos temas. Hablamos de diferentes temas con ellos. Temas de deportes, de política, de cuántas cosas. Y no le presenté el evangelio. ¿Cómo yo puedo presentarle el evangelio a una persona? Porque a veces yo digo, bueno, ¿y cómo le hablo? ¿Cómo le comienzo a hablar? Y entonces ahí uno ha tenido que prepararse para el trabajo del evangelio. Si tú vas en un carro y no tienes tiempo, casi
unos minutos porque inmediatamente te desmontes del bus o del lugar donde tú vas, que es una persona que tú vas a ver quizás una sola vez en tu vida. Entonces es un tiempo que tú tienes que dejarle el evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? Mira, Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 3. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo del 1 al 4. ¿Cuál es el evangelio que hay que darle a la persona? Miren, no es hablarle de milagros, de que Jesús hace milagros. El evangelio no es hablarle de que Jesús te va a hacer rico. El evangelio no es hablarle que Él te va a resolver todos los problemas aquí. Mire qué cosa es el evangelio. Dice el apóstol Pablo, dice además, hermanos, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestro pecado. Segundo, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué cosa? Conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo, ese es el versículo 3, es el clave, cosas que no deben de faltar cuando usted le habla a una persona. Es posible que usted tenga poco tiempo y nada más tiene que decirle, hay algo importante que debe de tomar en cuenta, es que todo hombre es pecador. Cuando usted va a Romanos capítulo 5 y versículo 12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y que pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, todos somos pecadores. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted ve la cosa, mientras que por el pecado merecemos la muerte, pero ahora en Cristo, todo el que cree en Cristo, ahora tiene el regalo, vida eterna en Cristo Jesús. Merecemos la muerte, pero por la gracia de Dios ahora somos salvos por el Evangelio, por creer en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos obstáculos cuando le hablamos a la persona, y estoy terminando. Tenemos obstáculos cuando hablamos con la persona. Y Segunda de Corintios capítulo 2 y versículos 4 y 3 dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de preste atención, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo está el mundo en este tiempo? Cegado, fue cegado. Entonces por eso las personas nos ven a nosotros como extraterrestres o que, bueno, pero es que yo no entiendo. Alguien me decía, un amigo, que él después de convertirse a Cristo tratando de predicarle a su familia, dice, pero yo le digo todo el evangelio y yo sé que le estoy diciendo exactamente lo que le debo decir, pero ellos no se convierten. Pero bravo, incómodo, digo, pero tranquilízate, espérate, tranquilo. Y yo le decía a él, este texto, el mundo está como así, cegado. ¿Y esa obra quién la hizo? El diablo. El diablo tiene a la gente cegado. Por eso usted ve tantas cosas y la gente lo tiene como que está bien.
y la gente lo aplaude. No, pero este mundo está, pero vamos, esto va tremendo. Pero cuando un cristiano lo ve a la luz de la palabra de Dios, dice, wow, este mundo está terrible, está con los pies para abajo, para arriba y la cabeza para abajo. A lo bueno le llaman, ¿cómo? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos ese obstáculo. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es llevar el evangelio. El que alguien diga yo quiero recibir a Cristo como Salvador, o diga no me interesa o no te preste ninguna atención, ese no es compromiso de nosotros. Pero si una persona a usted le predica, ¿usted sabe quién es el que hace la obra? Es una obra de Dios, porque el evangelio es poder ¿de quién? Es un poder divino, es el poder de Dios. Él es que puede hacer esa obra en la persona y retirar esa cortina, ese velo que tiene en los ojos para que sea salvado. Es una obra de Dios. Ahora usted y yo, dice la palabra de Dios, que cómo ellos creerán si usted y yo no le predicamos. Si usted no vamos y cumplimos, usted y yo no vamos y cumplimos con nuestra responsabilidad de predicarles a ellos, hermano, no estamos cumpliendo para el cual Dios nos dejó en este mundo. Era predicar el evangelio. Eso no se lo dejó a los ángeles. Él pudo decir, bueno, yo le cambio la mente a todo el mundazo ahí, punto. No, es un compromiso de la iglesia, tuyo y mío. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Es posible que tú te preguntes en alguna ocasión, bueno, pero yo lo invito a la iglesia porque yo no tuve, porque y si yo le predico y entonces me dice, sí, yo quiero convertirme, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, es fácil, usted puede orar con esa persona. Hay un texto clave en Romanos capítulo 10 y versículo 9 que dice que el que confesare con su boca y creyere en su corazón, debe de creer en su corazón. Lo que él va a confesar es algo que él ya está consciente, que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué pasa? Será salvo. Entonces usted tiene que darle el evangelio a la gente. Y si alguien le dice, sí, yo creo en el Señor, yo creo que Él levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué usted va a hacer? Ore con esa persona solamente. ¿Por qué? Porque esa persona ya está preparada. Usted no tiene que venir a la iglesia, no, que te voy a invitar al evento que tienen en Navidad porque allá tú te puedes convertir. No, eso no lo haga. Háblele a esa persona. Y si está en el hospital que se está muriendo, tiene que ayudar a esa persona a ir a los pies de Cristo. No puede esperar. Joan, tú puedes venir por acá. Sí, mira, que está mal. Joan, deja el trabajo, ven para acá, corre. No, ayude a esa persona a ir a los pies de Cristo. La persona para salvación, que lo importante es creer en Cristo. La persona necesita creer en Cristo. La persona puede, aquí nosotros nos acostumbramos muchas veces, levanten la mano todos los que quieren venir a Cristo. A veces nosotros no, a veces cuando no siente el Señor hacerlo, lo hace. Pero déjeme decirle que la persona debe estar consciente. A veces miles de personas levantan las manos, pero no tienen conciencia primero de que son pecadores. El hombre necesita entender que es pecador. Segundo, necesita entender que un pecador está perdido. Y en tercer lugar, necesita entender que hay esperanza para el pecador. Necesita tener la esperanza, y la esperanza es el evangelio de Jesucristo. Es Cristo quien puede salvarle. No es tan complejo predicar el evangelio. Entonces usted puede hacerlo en su trabajo y en cualquier lugar donde usted está. El obstáculo principal es Satanás, que está detrás de nosotros para impartir temor, para impartir, déjalo para después. Después tú tienes oportunidad de hablarle a esa persona. Después tú tienes la oportunidad de llamarlo y mandarle un tratado, no sé, y ya saliste de eso, y ya tú saliste del problema del evangelio.
Y hablamos ahí de cuántos temas, de deporte, hablamos no sé, de la película, de la novela, de cuántas cosas nosotros hablamos y hemos perdido un tiempo precioso para hablarle del Evangelio a la persona. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y si hay alguien en este día aquí que no conoce a Cristo como Salvador, este es el tiempo para que el Evangelio impacte tu vida de una manera especial.